Bienvenidas a Mamás Bíblicas, un espacio creado especialmente para inspirar, fortalecer y acompañar a todas las mamás que desean vivir conforme a los principios bíblicos de maternidad. En Mamás Bíblicas encontrarás historias, testimonios, ideas, pero por sobre todo esperanza. Queremos que este sea un lugar donde te sientas comprendida, animada y fortalecida en tu fe y en tu papel como mamá. Este es un viaje para mujeres valientes que quieren marcar la diferencia. Bienvenidas a Mamás Bíblicas, un modelo perfecto para una maternidad imperfecta. Hola, muy buenos días, tardes, noches, no sé aquí en el horario donde nos están escuchando. Gracias por sintonizarnos en un nuevo episodio de Mamás Bíblicas. Hoy día tenemos un capítulo que a mí personalmente me llama mucho la atención porque es un desafío que la maternidad nos trae en nuestro día a día, en nuestra locura de maternidad. Hay un tema muy importante que quiero que podamos abordar y en esta oportunidad quiero presentarles a Scarlett Moena. Ella junto con su esposo son pastores en Puerto Montt, así que ¿por qué no nos saluda, Scarlett? Gracias por estar con nosotras en este capítulo. Hola Claudia, muy contenta en realidad de poder compartir este tiempo y también de poder aportar con un granito de arena de lo que ha sido parte de mi maternidad con el Señor en este tiempo. Así que muy bendecida. Gracias, Scarlett. ¿Hace cuánto que eres mamá? La pregunta que a todas les hago. Sí, casi 9 años, ahora fin de mes ya cumplo 9 años como mamá. Wow, 9 años. Sí. Y mira, el título de la canción del día de hoy es El autocuidado espiritual, porque yo desde que fui mamá me di cuenta que la rutina, o sea, perdí control de mi rutina, perdí Mm, control de mi día a día. Y quiero que nos puedas comentar un poco desde tu experiencia también cómo has enfrentado este desafío, pero antes quiero introducirlas con una reflexión que a mí me llamó mucho la atención. Y si nos damos cuenta en la Biblia en general, a los hombres, Dios siempre les ha dicho, oye, tienes que ir a la montaña, encontrarte con Jesús, ¿cierto? Tienes que apartarte, tienes que ir al desierto. Y siempre el llamado del hombre en general es de apartarse, de ir, ¿cierto? Hay un esfuerzo de alejarse, de salir un poco de su día a día. Pero las mujeres, al contrario, vemos casos como Marta y María, en donde Jesús va a su casa, ¿cierto?, a visitarlas. mm, Tenemos la mujer samaritana, en donde Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo, es su lugar de rutina diaria, y allí Jesús tiene una conversación profunda y tremenda revelación que le da, ¿cierto? En ese mm, ejemplo, tenemos la mujer con flujo de sangre, que es esa mujer no podía, ¿cierto? Por su condición, quizás no podía ir a un lugar, ir a una iglesia, o como quizás yo tomándole un poco nuestro tiempo, pero Jesús la encuentra y tiene esa relación en medio de la multitud, en medio quizás de ese caos, ocurre un mm, milagro. Y quiero que nos quedemos con esta reflexión porque yo sé que, y como les digo, yo recién llevo casi 3 años en este tema de la ujú, maternidad. Y ese autocuidado espiritual, yo creo que hay muchas mujeres, y a mí me pasó, sobre todo al principio, en donde no tenemos una expectativa tan clara de lo que la maternidad realmente es en ese día a día, ¿cierto? En la rutina, porque es muy difícil controlar todos los factores. Y una de las cosas que más descuidamos es ese aspecto espiritual. Si es que no mm. tenemos, ¿cierto?, una rutina previa, después igual se hace difícil y algo cambia. Así que, Scarlett, aquí está mi primera pregunta. ¿Cómo era esa rutina espiritual para ti? ¿Cómo hacías quizás algún devocional? ¿O cómo era esa relación con Dios? ¿Y cómo cambió? ¿Cuál fue Mm. ese contraste cuando ya tuviste a tu primera hija? Bueno, cuando yo, antes de tener a Isabela, que es mi primera hija, yo trabajaba también secularmente y mi horario de trabajo era hasta las 6 de la tarde, entonces llegaba a la casa y normalmente tenía mis tiempos con el Señor en las tardes o Mm, antes de acostarme, qué sé yo, era como que presentaba todo mi día, igual obviamente en la mañana, encomendarme al Señor y todo, pero en las tardes era como más de leer, de estudiar la Biblia, de buscar al Señor, y como tenía más tiempos de descanso también, obviamente, mm, tenía ese tiempo de poder buscar mucho más profundamente al Señor, como encontrar el momento y estar claro. sola, estar tranquila, sin otros bullicios externos ni nada por el estilo. Nace Isabela y la verdad es que es una cosa que es un cambio tan grande
porque ya no tenía tiempo de descanso. O sea, tú Mm, también lo sabes, es mucho más complejo, uno tiene que buscar la ocasión, uno tiene que entregar esos tiempos y me encontré muchos momentos en que en las madrugadas, sobre todo porque ella se despertaba mucho de noche. Yo dormí muy poco el primer año de Isabela, muy poco. Entonces, en las madrugadas me despertaba 1, 2, 3, 5 veces y en esos momentos muchas veces oraba, también clamaba, lloraba porque no podía claro. dormir, porque no podía descansar y Mm, también porque me costaba ya encontrar momentos de quietud para buscar al Señor, porque el cansancio agobia mucho. Y todos los niños son distintos, exacto. pero por lo menos con ella fue bastante más complicado porque era una niña que despertaba muchísimo. Entonces, Mm, sí se me hizo mucho más difícil, más complejo, y lo que hacía era en los momentos, sobre todo madrugadas, que tenía que despertarme para mudarla, para darle pecho, era en esos momentos orar: "Señor, ayúdame, necesito que tú mm, me des la fuerza, que tú me alientes y todo". Gracias al Señor, tengo un marido que siempre me apoyó mucho en todas mis labores y él a veces llegaba después del trabajo, me acompañaba, tenía él a la niña y yo tenía mis pocos momentos también de estar a solas también con el Señor, pero cambia mucho y el cansancio yo creo que es una cosa, el cansancio físico, ¿m? sí. Es una cosa que cuesta mucho, sobre todo en los primeros meses de acomodarse, sobre todo después del primero, el segundo es distinto, por lo menos para mí lo fue. Sí, sí, ahí ya uno es algo conocido, ya no te cambia Mm, tanto, sino que uno ya conoce un poco qué es lo que sucede. Y Scarlett, sí, cuéntanos un poco, sobre algún consejo práctico que puedas darle a algunas mamás que están quizás algunas mamás primerizas, sobre todo sabemos que esa primera experiencia llega a ser un poco mm, revolucionaria, ¿cierto? Y si mm, no tenemos hoy una rutina, quizás para las que nos escuchan que están en esta dulce mm, espera, las que están pensando en ser mamás, ujú, ¿cierto? Hay una expectativa de uno tener quizás como, no, a mí me va a pasar esto, yo voy a tratar, pero tener expectativa y después cuando tú te enfrentas a la realidad causa mucha frustración porque realmente mm, no sabes si va a dormir bien tu hijo, si, o sea, hay muchos factores que no puedes controlar. Entonces, sí. ¿qué consejo le darías a esas mamás que quizás todavía no encuentran o no incorporan a Dios en su rutina? ¿Y por qué es importante incorporarlo también en esa rutina, que Mm. sea realmente un alimento diario en la vida de las mamás? Ay, realmente yo creo que la vida sin oración, sin tener un tiempo devocional con el Señor, se te vuelve tan vacía, tan difícil. Yo me acuerdo que cuando nació mi segundo hijo, nosotros tuvimos un tiempo de que yo también estuve como con muchas cosas, porque yo soy una mujer súper activa, sobre todo en las cosas del Señor. Siempre me dediqué a hacer los discipulados en la iglesia, los Mm, estudios bíblicos, desde muy chiquitita que siempre leo la Biblia. Entonces, en todo el tema bíblico siempre fui muy ultra activa. claro. Entonces, como bajar mi revolución, yo no quería bajar la revolución. Yo quería Mm, mantener mi rutina tal como estaba, quería seguir estudiando lo mismo que estaba estudiando, quería seguir manteniendo el mismo ritmo y no se puede. Entonces mm, me exigí mucho a mí misma, traté de mantener esa misma rutina de estudio y no lo logré. mm, Entonces hubo un tiempo que hasta me vino una descompensación porque el cuerpo también se agota, el tema del amamantamiento también produce una falta de energía porque uno está claro. produciendo, ¿cierto? Todo ese proceso de amamantar es un proceso en el cual se gasta mucha energía y las mamás normalmente estamos un poquito más lentas, un poquito más cansadas. Ujú, Entonces yo pretendía que mi vida fuera espiritual o de estudio fuera exactamente igual que antes y no lo logré. Entonces me autoexigí y después me vino una descompensación muy fuerte y mi marido siempre me decía, no te exijas más, tú mm, da lo que puedes y todo el tema. Entonces, eso fue por una parte, pero por otra parte, si yo no mantenía mi vida espiritual, yo sentía que también como que me estaba absorbiendo esta maternidad y como que me llegó un momento de mucho estrés.
Entonces, Mm, y empecé también a tener muchos pensamientos de que, ay, mi esposo no sabe cómo yo me siento, mi marido no sabe que yo estoy muy cansada y todo el tema. Entonces, lo que el Señor me llevó y me confrontó con mi realidad es decirme, ¿sabes qué? Ora. En tus mm, momentos, en cualquier momento tú tienes que orar. Búscame, pídeme lo que tú necesitas. Entonces yo le empecé a pedir, Señor, que mi marido pueda hacer tales cosas, o que yo tenga otro tipo de pensamientos, o claro. dame la fortaleza, porque hay momentos en que de verdad uno se agobia tanto, pero es uno la que se agobia. El Mm, resto a veces no te exige tanto como uno se exige, o por lo menos eso fue lo que a mí me pasaba. Entonces, bueno, al final, después de todo me puse a orar, Señor, ayúdame y todo. Y fue una cosa tan tremenda porque empecé a ver cosas que antes no había visto. Empecé a mm, darme cuenta que aún en las cosas tan pequeñitas, Dios también me podía hablar. Y que no mm, necesitaba hacer grandes cosas, ni tener tremendos estudios bíblicos como yo estaba acostumbrada, pero sí tener esas pequeñas perlitas áreas de que el mm, Señor me va mostrando cositas pequeñas, pero aún a través de la misma maternidad, a través de mis hijos, cuando me miraban, cuando veían que ellos me necesitaban y decía, Señor, así también yo tengo que anhelarte, como mis hijos me anhelan a mí, o mm. esa leche, ¿cierto? Esa leche espiritual, como dice la palabra, no Sí. adulterada, ¿verdad? Así yo tenía que anhelar aún en las cosas pequeñas al Señor. Y eso yo creo que Mm, también es un cambio tan grande. Y uno cuando es mamá, a veces no piensa en cómo va a ser mi vida espiritual ahora, ni nada. Uno solamente está enfocado en sus hijos. Y a veces sí. como que pierdes un poquito el foco. Entonces, Mm, Dios nos llama a como a ese equilibrio, a mantener el equilibrio aún en esas pequeñas perlitas, en esas pequeñas cosas y todo con el Señor. A veces yo ya no tenía tiempo de leer la Biblia full como lo leía antes, pero hoy día tenemos tanta tecnología que ponía el teléfono, la aplicación y la lectura iba, entonces yo iba meditando la palabra mientras paseaba a uno, mientras hacía dormir a la otra, mientras le daba la leche a uno, mientras le daba la comida. A los niños también desde chiquititos les leímos la Biblia, les hicimos escuchar música para el Señor y todas esas cosas que son tan importantes. Pero uno se agobia como mamá y a veces hasta se culpa. Pero bueno, esos son otros temas. Me voy a ir para otros temas, pero en realidad yo creo que una de las cosas importantes es como no perder el foco, que aún en lo mm. poquito el Señor igual te puede ir hablando diariamente. Sí, y mira, algo que a mí me pasó, para mí de verdad que esto como que ha ido creciendo en el tiempo, Mm, pero al principio sobre todo, y como tú bien decías, quizás uno se enfocaba como en lo práctico, ¿cierto? Lo comentaba yo en algunos episodios anteriores, uno como sí, que estudia de ya cómo se muda, el mejor chupete, y uno se empapa de tanto conocimiento desde eso mm, práctico, y lo espiritual es como ya, que fluya, como lo que salga. mm, Pero sin mm, realmente no hay una intencionalidad en eso, es lo primero que se debilita. Y yo mm, lo vi, o sea, mi esposo sí, sí, varias veces me decía: "Oye, te veo, como más cansada, te veo más enojona, te veo". Y yo decía: "No", pero y uno con sus justificaciones, ¿cierto? Como tú decías: "Ah, es que mm, anoche no dormí, es que hoy día no me pude bañar", y como que yo tenía derecho a enojarme, ¿cierto? Y mm, quizás y es válido tener emociones, o sea, Dios creó mm, las emociones, pero al momento en que ya nos llegan a dominar es donde uno dice: mm, "¿Qué estás alimentando más?". Como exacto. esa alma con esos Mm, pensamientos, ¿cierto? mm, Ese ruido externo, el cansancio, y uno ve a otras mamás, se compara, sobre todo cuando tú te mm. comparas y tú ves que la mamá de al frente con 5 niños y tú recién con uno está perfecta, ¿cierto? Entonces, uno cae en esa comparación, uno cae en esa Mm, frustración y, como hemos aprendido, estos pensamientos se van multiplicando, son mm, creativos y realmente si uno no pone en la balanza, ¿cierto?, eso espiritual por sobre esa alma que nos domina y nos traiciona, mm, es muy fácil, ¿cierto?, caer y como decíamos, muy justificadamente, porque no sí, dormimos, ¿no? Y mm, nos creemos un poco como en ese derecho mm. a tener esa rabieta, Sí, pero caemos un es poquito en real. ese orgullo, ¿ah?
en ese Exacto. orgullo de que nosotras estamos tan cansadas, de que nosotras lo hacemos todo, y no pensamos en nuestra contraparte tampoco, no Mm, pensamos que por lo menos nuestro marido también está pendiente de muchas otras cosas que nosotros no estamos exacto, pendientes y tendemos a la crítica. Es que tú no me entiendes, es que tú no haces todo lo que yo hago, es que ujú, soy yo la que estoy todo el día en la casa, es que soy yo la que tengo que estar encerrada, tú sales. Pero y ahí uno se da cuenta que también el enemigo se aprovecha un poco de esta carga emocional que uno mm, tiene, y uno tiene que también aprender a refrenar esto y decir: "Señor, estoy siendo sabia, mm, en mis palabras, en lo que yo estoy diciendo", porque ellos también, perciben, esta paternidad de una manera muy distinta a nosotros. claro, Y también ellos hacen su parte, y también ellos lo viven de una manera tan distinta. Entonces, cuando, por ejemplo, muchas veces cuando mi marido llegó, y yo estaba así, con una, con el otro, con no sé cuánto, así, porque fueron seguiditos. claro. Entonces, en ese proceso, y que lo veo, que él me ve con tanta aflicción, y lo veo que se pone a lavar la loza, que se pone a hacer otras cosas, y uno ni siquiera tiene la claridad para decir gracias. Ujú. Sino, Importante, sí. pero es que yo necesitaba ayuda en esta otra cosa. Entonces, el Señor, yo creo que poco a poco a uno la va guiando a tener esa sabiduría y decir: "Gracias, Señor", porque igual, a pesar de todo, tú estás conmigo. Tú me fortaleces, Ujú, tú me has dado hijos, quizás tengo cosas que otras personas no tienen. Tengo un claro. marido que también me acompaña, que está conmigo, que vela por mí, Mm, que me ayuda, que quizás no discierne todas las cosas que yo quisiera discernir, pero para eso están las conversaciones y todo, y exacto. buscar al Señor juntos. Yo creo que también eso es como la mayor bendición, poder Mm, enfrentar esta paternidad con amor, con sabiduría y una cosa junta. Yo creo que es algo que después termina enriqueciendo. Claramente el proceso de acomodarse no es fácil, pero yo exactamente. creo que a veces nosotras caemos mucho en el egoísmo y en el pensar que nosotras Mm. nomás lo estamos pasando mal, pero no es tan así, no es tan así. Exactamente. Mm, Y Scarlett, ¿cómo has visto? Qué bueno que mencionas ahí como a tu esposo, porque finalmente este tema de cuidarnos nosotras en el área espiritual no mm, afecta solamente como mamá, ¿cierto? Quizás estamos más irritadas y nos desquitamos mm. con los niños, ¿cierto? Pero Sí, el po. esposo también es o sea, somos, para mí al menos, no sé cómo lo ves tú, pero finalmente somos hijas de Dios, ¿cierto? Pero hicimos un pacto de vida con nuestro esposo y el Mm, fruto de eso son mm, nuestros hijos. Y a veces tendemos a cambiar las prioridades, de decir, oye, yo ahora estoy como mm, 100% enfocada en mis hijos, y hay muchos mm. matrimonios que en la maternidad son probados porque si no están firmes, Sí. surgen ahí muchos problemas. Entonces, ¿cómo lo has visto desde lo Mm, práctico? ¿Cómo ha impactado finalmente o qué nos podrías comentar sobre lo importante de tener eso sólido de lo espiritual también en el mm. matrimonio? Porque hay muchos problemas que surgen en el matrimonio cuando son probados en esta etapa de maternidad o paternidad. Yo creo que la paciencia de nuestros maridos es muy probada porque las mujeres, sobre todo cuando vivimos la etapa del puerperio, ¿cierto? Que Mm, algunos dicen que son los 40 días después, otros dicen que son 3 meses, otros dicen que hasta un año. Es un periodo en el cual también nuestro organismo tiene un cambio. Hay un mm, proceso hormonal, ¿cierto? En el cual nosotras sí estamos más sensibles. Hay un cambio incluso neurológico, ¿cierto? En que nuestro claro, cerebro se aboca mucho más a la parte intuitiva, ¿cierto? Por eso es que escuchamos llorar al bebé. Ahí nosotros vamos, ¿cierto? exacto. En cambio, nuestro marido va a estar zeta y la guagua llora y somos nosotras los que lo escuchamos, porque estuvo Mm, dentro de nosotros, tiene todavía esa parte y es nuestro claro. cerebro el que cambia, ¿m? No es el Es la cerebro de naturaleza, ellos. Dios nos creó con esa Es que sensibilidad Dios diferente. todo lo hizo perfecto, todo lo hizo Mm, tan perfecto. A nosotras nos hizo de una forma tan perfecta para que podamos ser mamás y podamos cuidarlo. Entonces, por eso es que tienen que mm, cambiar todo ese tipo de cosas. Pero en este proceso, claramente, uno al principio no lo nota porque uno está con toda esa sensibilidad. Entonces uno, como dices tú, es más emocional.
es mucho más emocional. Entonces se tiende a guiar mucho más por sus emociones que por su razón. Ujú. Yo soy muy Exacto. racional. Yo no soy una mujer de que va a andar llorando, sentimentalismo, nunca fui así. Pero después de que tuve mis hijos, fue una cosa que ni yo lo podía entender, que por qué lloraba por esto, que veía cualquier cosa y lloraba, que no podía ver a un niño sufrir y todo el tema. Entonces, peor. Y ahí nuestros maridos, y yo doy gracias a Dios por mi esposo, porque él tuvo Mm. mucha paciencia conmigo. Y me ayudó y me cuidó y estuvo conmigo. Entonces, yo también hago un llamado un poco a los papás que tengan un poquito más de paciencia de la que normalmente se tiene con las mujeres, porque es un proceso en el cual también estamos mucho más sensibles Mm. y yo creo que el Señor también les puede dotar de un poquito más de sabiduría para poder entendernos en esos momentos en que nosotras necesitamos sentirnos acogidas, necesitamos sentirnos amadas, apreciadas por toda la labor que estamos realizando, porque también nosotros tenemos esa sensación de que esa vida depende de nosotros 100%. Y es Claro. una responsabilidad en la cual nosotras nos vemos un poco a veces agobiadas. Entonces Mm. ahí, bueno, y si hay una conversación entre nosotros, porque nosotros conversamos mucho de esas cosas y llegábamos a acuerdos. Bueno, entonces Ujú. yo te ayudo con esto, tú haces esto, tú haces dormir a una, yo hago dormir al otro, tú bañas a este, yo baño al otro, y nos empezamos a repartir ciertas tareas con los niños para que yo Claro. también, porque Elías sabe que a mí me gusta mucho estudiar. Entonces Mm. él sabe que eso a mí me hace sentir bien. Claro, Entonces, él entiende esas cosas, entonces me daba mis tiempos. No, anda claro. nomás, me decía, tú, yo me ocupo de esto. Y eso yo Mm. creo que es algo de mucha bendición y algo que baja mucho la carga de Los roces. desencuentros, en que Claro. también, exacto, totalmente. Entonces, bueno, y ahí poco a poco nos fuimos como equilibrando en esas cosas. Hasta el día de hoy todavía nos repartimos muchas tareas. Ahora Claro. estamos en otra etapa en que los niños ya Mm. están en el colegio, en que tenemos que estudiar con ellos, que las tareas, que hacer trabajo y montones de cosas que es totalmente distinto cuando son pequeños. Es otra carga, pero es una carga que conversando y juntándonos también como familia, porque nosotros igual oramos juntos con los niños, en las noches les leemos todos los días la Biblia, compartimos tiempos de familia buscando al Señor y yo creo que eso ha sido eh, algo fundamental en lo cual nuestra familia se ha basado para que entendamos el propósito de Dios como familia hoy día que ya los niños están un poquito más grandes y tener ese equilibrio, que yo creo que es el que poco a poco nos ha ido llevando. No te digo que ha sido fácil, porque hemos tenido nuestros sinsabores a lo largo de este tiempo, pero por lo menos ahora estamos en esa etapa como de buscar ese equilibrio y ha sido de mucha bendición. Sí. Sí, qué importante porque finalmente nuestros hijos también nos observan. Si tú, o sea, Mm, están viendo cómo el papá y la mamá se comportan, están viendo, ¿cierto? mm, Su reacción, están viendo cómo actúan frente a una situación, a una necesidad. A mí el otro día, por ejemplo, me pasó que mm, íbamos a almorzar y yo en modo automático, ¿cierto? Ya, y la Rebeca su plato, la Micaela el otro plato, y ya yo tenía que traerme el de la cocina y me senté así como a comer y la Rebeca, mamá, hay que orar. Y yo, wow, sí. mm. Y a veces en eso automático no nos damos cuenta, pero ellos realmente están absorbiendo todo. Y finalmente hay un ejemplo en orar por la comida, por ejemplo. Ellos lo absorben y ellos van aprendiendo. Entonces también es importante y hacer ese llamado a las mamás que Mm, no subestimen a los hijos, no subestimen que quizás, que son sí, bebés todavía, no, si los puedes involucrar a mm, ellos en tu rutina, mucho mejor, porque a veces también, como tú dices, es súper totalmente. positivo hacer, no sé, un culto familiar, ¿cierto? Orar juntos, Mm, cantar, si tú vas a mm, cantar una alabanza, ayer, por ejemplo, porque una de mis hijas estaba media enfermita, nos fuimos a la reunión, pero lo vimos desde la casa y hubiese sido muy diferente la reacción de yo viendo el culto ahí sentada, ¿cierto? En el momento de alabanza, como casi como viendo una película, que yo parada levantando las manos, diciendo Señor, o sea, involucrada, y las dos después me estaban siguiendo, porque mm, finalmente el ejemplo de eso, de mm. lo que tú le das en tu día a día, es impactante y realmente ellos absorben finalmente
todo. Así que qué importante es lo que nos dices. Mm. Y vamos ahora al momento quizás difícil, donde uno quizás ya está súper cansada, lo diste todo, pero tú dices, no, no puedo pasar, no puede pasar este día sin que yo quizás haya leído alguna porción de la palabra, no puede pasar este día sin que yo Mm, haya tenido. ¿De dónde sacas fuerza? Cuando tú, mm. Scarlett, estás ahí ya cansada y tú dices, ya no doy más, pero necesitas este momento. ¿Cómo Mm, enfrentas finalmente eso? Y una invitación a las mamás a que tengan un compromiso y mm, que lo hagamos un hábito. mm, ¿Cómo lo ves tú, Scarlett? mm. Sí, mira, es complejo porque a veces nosotros validamos en alguna medida el que estamos cansadas y el que hemos hecho tantas cosas que no tuve tiempo hoy día de leer la Biblia, que no tuve tiempo hoy día de orar. Pero muchas veces nosotros ocupamos nuestro tiempo en cosas que no nos Mm, ayudan para nada. Yo he tenido que aprender a reorganizar mis tiempos. He tenido que ser disciplinada, porque sabes que sin disciplina, tú no puedes, si tú no eres disciplinada en tu vida diaria, en las cosas aún pequeñas, no puedes pensar que vas a lograr cosas más grandes también. Hoy en día, yo, por mm, ejemplo, edición, tengo redes sociales, pero ni siquiera las miro porque, ay, una vez a las 1000, qué sé yo, porque son cosas que a la larga también te quitan tiempo. Te quitan fuerza, mm, te quitan concentración, te quitan vitalidad y a veces incluso el tema de las redes sociales, estar tanto rato metida aquí en el Facebook, en todas las redes sociales, a veces, y yo lo he visto porque muchas personas, por ejemplo, me han dicho, ay, es que me voy y de repente me doy cuenta que he estado 1 hora en el teléfono o me he dado cuenta que he mm, estado 2 horas mirando una película y no tuve tiempo de leer la Biblia. Entonces, cuando mm, uno se aprende disciplina en el Señor y uno entiende qué es lo más importante, porque al final lo mm, eterno es lo más importante. Si el Señor es tu claro. prioridad en tu vida, uno va a tener que aprender a dejar otras cosas de lado, a dejar la televisión de Mm, lado, a dejar un poco de redes sociales de lado y decir, Señor, ese tiempo que a lo mejor yo lo iba a ocupar en mirar una película o mirar una serie o lo que sea, yo lo voy a dedicar en estar contigo, porque aproveché mm, de hacer dormir a los niños están durmiendo y yo como que me quedo sin hacer nada. No, tengo tiempo ahora para buscar al Señor. Yo creo que cada mm, tiempo que uno le dedica al Señor es un tiempo valiosísimo y el tiempo es algo que no vuelve. Entonces, mm, si uno le ofrenda tiempo al Señor, el Señor también ve, estamos en una época en que todo va tan rápido y en que uno se dedica a hacer un montón de cosas que no son provechosas para uno. Entonces exacto. ahí es donde uno dice, Señor, necesito que me des sabiduría para administrar mi tiempo. Mm, Permíteme que yo deje ciertas cosas de lado y me enfoque en lo mío. O incluso las cosas de la casa. A veces digo, ay, no, me quedó tiempo para terminar de lavar la loza, para terminar de ordenar cosas que no había ordenado. Y claro. ahí me baja un poco la revolución. No, la loza puede esperar, lo otro puede Mm, esperar, pero el Señor no puede esperar. El Señor no puede mm, esperar. Y eso también es algo que aprendí igual con mi esposo, porque yo soy de muy todo el día ta, 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 como una. Entonces, no, me dice, si no lo hiciste, no te preocupes, déjalo. mm, Entonces, aprender esa disciplina espiritual no es fácil, requiere mm. tiempo y requiere voluntad. Así es. Mira, y hay una frase que ahora que te escuchaba, no recuerdo exactamente cómo era, la voy a parafrasear, pero decía que si tú no disfrutas aquí en la tierra lo espiritual, ¿qué te va a hacer creer que en el cielo Mm, tú vas a estar bien? Porque a veces tratamos de aprovechar y disfrutar tanto lo terrenal que uno se olvida mm, finalmente que si tú eres salvo, ¿cierto?
tú tienes que tener la vista en lo eterno. ¿Y qué cosas en lo eterno es ahora? La alabanza, Señor, la adoración, la meditación de su palabra, la mm, oración, o sea, todas esas cosas son prácticas mm, espirituales que Dios en su gracia nos permite disfrutarlo aquí en la tierra, pero si no lo así, disfrutamos ahora, ¿qué nos va a hacer pensar que en el cielo nos va a dar ganas de mm, adorar o de cantar si no lo hacemos aquí en la tierra? O sea, qué importante lo que nos dices mm, de priorizar. mm, Em, y Scarlett, ya para ir finalizando y para ir ya mm, cerrando este episodio que ha mm, sido mucha, mucha bendición, ¿cuál es algún mm. versículo que te sustenta, algún versículo que tú dices, sí, mira, acá yo no sé, esto siempre lo atesoro en mi corazón, es una palabra regalona que tienes ahí en tu corazón? Mm. Bueno, la verdad es que nunca he tenido así como un versículo que me sustente y que yo diga, no, esta es la palabra que me afirma todos los días. Nunca he tenido algo como tan así. Siempre, poco a poco, el Señor me ha ido hablando cuando he necesitado, Dios me ha dado una palabra. La palabra en sí es como mi sustento, es Mm, mi fortaleza, es mi lámpara, es mi luz, es mi todo, ¿cierto? Es lo que me guía en la vida. Pero desde que he sido mamá, sí hay una palabra que es la que me ha llevado a entender muchas cosas respecto de la maternidad. Y me acuerdo que cuando Isabel era bien pequeñita, yo siempre con mi marido la mirábamos y decíamos, ay, cuando tenga 5 años, qué lindo va a ser. Cuando la vea caminar, ay, qué lindo cuando camine. Después, ay, mira qué linda esa niña que ya está grande. Uy, cuando vea a mi hija grande. Y era como que siempre me estaba proyectando a futuro. Igual que con mi mm, hijo, cuando no hablaba, ay, Daniel todavía no habla. Y hoy cuando hable, cuando diga mamá, dijo mamá, después, ay, cuando, y todo me estaba proyectando hacia mm, futuro. Y una vez el Señor me dice, todo tiene su tiempo, todo mm, tiene su tiempo. Y me enseñó y me dijo, disfruta a los niños ahora, en el presente, en el ahora, porque el ahora no va a regresar. El tiempo que mm, yo vivo ahora con mis hijos no va a volver. Mis hijos no van a volver a tener la edad que tienen hoy día. Ellos no van a volver a quizá el día de mañana cuando sean adolescentes, no sé, no van a querer meterse a la cama conmigo y decir, mamá, claro, durmamos juntos. O no mm, se van a sentar en mis piernas, o no me van a hacer un cariño, qué sé yo. Entonces, el Señor me llevaba a entender que cada etapa de la maternidad la debo disfrutar como si fuera la última etapa. Y mm, disfrutarlos a ellos en el tiempo que están viviendo. Disfrutar que, por último, que tengo que cambiar pañales. Disfrutar esa etapa porque no lo voy a volver a hacer. claro, Disfrutar después cuando empiezan a caminar esos primeros pasos que son únicos, que son maravillosos. No los voy a volver a ver y ya no los volví a ver. Ahora claro. mis hijos hablan, ahora mis hijos van al colegio y muchas veces hasta me he visto cansada de decir, ay, mañana la Isabela tiene prueba, Daniel tiene que hacer el trabajo y no sé cuánto, y a qué hora lo vamos a terminar, y tengo que estudiar con ellos, y tengo que ir a comprar los materiales, y tengo que hacer esto. Y digo, el día de mañana ellos van a ser autónomos. Tengo Claro, que disfrutar hacer los trabajos con ellos, estudiar con ellos, enseñarles, vivir cada día y cada etapa y disfrutarla, porque esa etapa no va a volver. Entonces mm, ahí entendí, todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, hay tiempo para todo, pero cada tiempo uno debe aprender a disfrutarlo, a amarlo, a atesorarlo, porque ese tiempo no va a mm, volver. Entonces, eso así yo creo es. que es algo que a mí el Señor me ha hablado en todo mi proceso de maternidad y muchas otras cosas más, porque es muy enriquecedora. La maternidad nos cambia, nos transforma, nos hace ver más como el Señor nos ve también en nosotros y todo ese tipo de cosas que son tan hermosas. Entonces, de verdad que es una bendición entender que cada etapa es una etapa que debemos disfrutarla, sentirnos bendecidas porque esa etapa no va a regresar.
Así es, qué hermoso, qué tremendo tomar Ujú. conciencia. A mí, sobre todo, yo cobro mucho ánimo Sí. escuchándote porque yo todavía estoy acá cambiando pañales, la lactancia, y a veces uno ve Sí, que es un periodo tan eterno, pero después uno ve para atrás y dice, wow, ¿en qué momento ya camina, que ya toma, no sé, la mamadera sola? Y uno se vuelve más, cada vez más indispensable, o sea, menos indispensable para los hijos porque sí, también ellos van creciendo y esa es la idea, ¿cierto? Que ellos también se vuelvan independientes, pero con buenas bases, porque o si no van a exacto. aprender del mundo lo que nosotros no le pudimos enseñar de casa. Así que muchas gracias, Scarlett, Sí, por estar con sí, nosotras. Gracias por compartirnos tu experiencia. De verdad que fue sí. tremenda bendición. Que Dios los siga bendiciendo allá en Puerto Montt, donde están ahí con harto trabajo, Amén. harta Sí, labor espiritual. Así que sí, nada, muchas gracias por estar. mucho trabajo, pero muy bendecido. Gracias, Así muchas es. gracias a ti, muchas gracias por permitirme compartir también este espacio que, y bueno, también poder aportar un poco con lo que uno ha vivido. Yo creo que cuando uno escucha experiencias de otras personas, se siente también identificado y dice, bueno, no soy la única que lo he vivido, no soy la única que he enfrentado esto, entonces uno se anima Así con es. esas cosas. Así que bueno, muchas gracias también a ti y que Dios bendiga tu maternidad y también esto que estás haciendo para poder ayudar a otras mamás. Estamos agobiadas, pero nos quedamos ahí. En cambio, tú también has Mm. hecho algo diferente y te has vuelto activo este proceso de poder transmitir a otras mamás lo que también ellas podrían necesitar. Así que realmente es una tremenda bendición. Gracias, Scarlett. Me animas a continuar, a pesar de todo, a seguir Sí. continuando y para poder ser de bendición. Continúa. Bueno, muchas gracias a todas las mamás que nos sintonizaron en este episodio y recuerden que nos pueden ver en YouTube, en Spotify, seguirnos en nuestras redes sociales como Mamás Bíblicas y nos vemos en un siguiente episodio. Chao, Scarlett, que estés muy bien. Chao a todas. Chao, chao.